Hay personas que trabajan toda su vida para conseguir algo y nunca lo logran. Y hay otras que simplemente dejan de perseguirlo y de repente aparece. Eso no es suerte, eso es una ley, una que tiene más de 2500 años y que casi nadie en el mundo moderno comprende. En los próximos minutos vas a descubrir por qué todo lo que estás persiguiendo con desesperación se aleja de ti cada vez que lo intentas alcanzar. Vas a entender una de las ideas más poderosas que jamás se han escrito sobre la naturaleza humana. Y cuando termines este vídeo, vas a ver tu propia vida desde un ángulo completamente diferente. Esto no es motivación, no es autoayuda, es algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Imagina a un anciano, año 500 a.C. aproximadamente, China. Un hombre que trabaja como guardián de la biblioteca imperial. No es un guerrero, no es un rey, no tiene ejércitos ni riquezas. Tiene algo más raro en esa época: tiempo para observar. Lleva décadas rodeado de los textos más importantes de su civilización. Los ha leído todos, y cuanto más lee, más silencioso se vuelve, porque lo que encuentra en esas páginas no le da paz. Le confirma algo que lleva años sospechando: que los seres humanos llevan siglos repitiendo el mismo error, con distintos nombres, distintas ropas, distintas épocas, pero el mismo error, y él lo ve con claridad desde su biblioteca. Ve a los emperadores que acumulan poder hasta que ese mismo poder los destruye. Ve a los generales que ganan todas las batallas y pierden todo lo demás. Ve a los hombres que pasan su vida entera corriendo detrás de algo, y cuando por fin lo alcanzan, descubren que no era lo que buscaban. Lo más inquietante no es que fracase uno, es que fracasan todos, sin excepción, como si existiera una trampa invisible enterrada justo en el centro de la ambición humana. Una trampa que se activa en el momento exacto en que más cerca crees estar de lo que quieres. Y después de décadas observando esa trampa, el anciano toma una decisión. Se va, abandona su cargo, abandona la ciudad, se sube a un buey y empieza a caminar hacia el oeste, hacia el desierto, sin destino, sin plan. La gente que lo ve pasar no entiende qué está haciendo. Un hombre con su posición y su conocimiento, marchándose solo hacia la nada. Pero él ya sabe algo que la gente que lo mira todavía no sabe: que aferrarse a lo que tienes es exactamente lo que te impide encontrar lo que necesitas. Así que camina, y en la frontera un guardia lo detiene, un funcionario menor, un hombre de poca importancia en el esquema del imperio, y le dice algo que sin saberlo cambiaría la historia del pensamiento humano para siempre. Le dice: no puedes irte de aquí sin dejar algo. Y ese hombre, que se llamaba Lier, aunque la historia lo conocería como Lao Tse, que significa literalmente el viejo maestro, no se molesta, no argumenta, no explica quién es ni cuánto sabe, simplemente se sienta, y en una sola noche escribe 81 poemas cortos, 5000 caracteres en total. Una sola noche. Lo que nace de esa noche se convierte en el libro más influyente de la historia de China, uno de los textos más leídos en toda la historia de la humanidad, solo superado en número de traducciones por la Biblia. Cuando termina, lo entrega, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin quedarse a ver qué ocurre con lo que acaba de crear, y luego desaparece, para siempre. Nadie sabe dónde murió, nadie sabe con certeza si existió como una sola persona o si es la suma de varios sabios convertidos en uno solo por la memoria colectiva. Pero lo que dejó escrito esa noche sigue vivo, más vivo que la mayoría de las cosas que se escriben hoy. Y lo que dejó escrito contradice absolutamente todo lo que te han enseñado sobre cómo conseguir lo que quieres en la vida. El libro se llama Tao Te Ching, y su idea central es esta: la forma más poderosa de actuar en el mundo es no forzar nada. En chino se llama Wu Wei, y si tu primera reacción es pensar «eso suena a la pereza», es exactamente lo que Lao Tse esperaba que pensaras, porque vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo. Trabaja más duro, sé más agresivo. Si no lo consigues es porque no lo intentas suficiente. Esa narrativa tiene una grieta enorme, y Lao Tse la vio hace 2500 años. La grieta es esta: el esfuerzo excesivo en la dirección equivocada no solo no funciona, produce el efecto contrario. Piénsalo un segundo. Cuando intentas demasiado caerle bien a alguien, esa persona se aleja. Cuando necesitas con desesperación que una relación funcione, se rompe. Cuando fuerzas una decisión de negocio por miedo a perder, pierdes. Cuando intentas controlar a alguien que amas, lo pierdes. Esto no es coincidencia, es una ley. Y Lao Tse no solo la describió, explicó exactamente por qué ocurre. Hay una frase en el Tao Te Ching que, si la lees deprisa, parece casi absurda. Dice: la naturaleza no tiene prisa, y sin embargo todo se cumple. Esa frase no es poesía,
Es una observación técnica sobre cómo funciona el mundo real. Observa un árbol. No empuja sus propias raíces. No grita a sus hojas para que crezcan más rápido. No se compara con el árbol de al lado. Y en 20 años tiene una copa que da sombra a todo el bosque. Ahora observa el agua. El agua no tiene músculos. No tiene estrategia de 5 años. No tiene mentor ni método probado. Y sin embargo, el agua hace algo que ninguna fuerza bruta puede hacer. Perfora la roca. No de un golpe. No con violencia. Con paciencia. Con consistencia. Encontrando siempre el camino de menor resistencia. Adaptándose a cada forma sin perder su naturaleza. Si la roca tiene una grieta, el agua la encuentra. Si no la tiene, el agua espera. Y la crea. Lao Tse preguntaba a sus discípulos: ¿qué es más fuerte, el agua o la piedra? Y todos decían la piedra, porque la piedra es dura, porque es sólida, porque la piedra parece invencible. Y él sonreía, y señalaba el Gran Cañón, 2000 metros de roca, excavados por un río, no en un día, no con explosivos, con tiempo y con flujo constante. Pero aquí viene lo inquietante, porque hay algo en este principio que va mucho más allá de la geología. Lao Tse no estaba hablando solo de árboles y ríos, estaba diciendo algo sobre ti. Estaba diciendo que dentro de ti existe exactamente esa misma capacidad, una fuerza que no grita, que no empuja, que no se deshace cuando el camino cambia de forma, pero que si dejas de ahogarla con el ruido de tu urgencia, actúa con una eficacia que ningún esfuerzo forzado puede igualar. Piensa en los momentos de tu vida en los que algo salió realmente bien, no los momentos en los que más lo intentaste, sino los momentos en los que estabas presente, tranquilo, casi sin pensarlo. Esa conversación que fluyó perfecta, esa decisión que tomaste con calma y resultó exacta, esa idea que llegó cuando no la estabas buscando. No fue casualidad, fue el agua encontrando la grieta en la roca, fue tu naturaleza actuando sin interferencia. Lao Tse tenía un nombre para esa fuerza que fluye cuando paras de forzar. La llamó el Tao, y lo que dijo sobre ella va a cambiar la forma en que ves cada área de tu vida. ¿Qué es el Tao? Esta es la pregunta que el propio Lao Tse dice que no puede responderse. La primera línea del libro es esta: el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Es decir, en el momento en que intentas definirlo, ya no es eso. ¿Por qué? Porque el Tao no es una cosa. Es el principio que subyace a todas las cosas. Es el orden invisible que hace que el sol salga cada mañana sin que nadie lo programe. Es lo que hace que tu corazón lata sin que tú lo ordenes. Que un embrión de 2 células se convierta en un ser humano completo sin ningún arquitecto visible. Hay algo que organiza el universo. Algo que fluye en una dirección. Y Lao Tse decía que los seres humanos tenemos una capacidad única. Podemos alinearnos con esa fuerza, o podemos resistirla. Y aquí está el núcleo de todo lo que vamos a ver hoy. Cuando te alineas con el Tao, las cosas ocurren con una facilidad asombrosa. Cuando lo resistes, gastas toda tu energía en una batalla que no puedes ganar. Y la pregunta es, ¿cómo sabes cuándo estás resistiendo? Lao Tse tenía una respuesta, y es mucho más simple de lo que imaginas. Hay una señal que nadie te enseñó a leer y es el agotamiento. No el agotamiento físico de haber hecho algo grande, sino ese agotamiento específico que sientes cuando llevas meses o años forzando algo que no cede, cuando insistes en una relación que ya terminó, cuando mantienes un negocio que ya murió, o cuando intentas ser alguien que no eres para encajar en algún lugar. Ese agotamiento no es debilidad, es información, es el universo diciéndote, estás remando contra la corriente. Lao Tse lo describía así: cuando actúas en armonía con tu naturaleza y con el momento, la acción no drena. Incluso el trabajo duro puede sentirse ligero si está alineado. Y cuando actúas contra esa corriente, incluso el menor esfuerzo se siente imposible. ¿Cuántas veces has sentido exactamente eso? ¿Cuántas veces has seguido empujando algo que cada día pesaba más? No porque fueras débil, sino porque estabas peleando contra algo más grande que tú. Pero espera, porque esto no significa rendirse. Lo que Lao Tse proponía no tiene nada que ver con la pasividad, y esto es lo que casi todo el mundo malentiende. Este es el malentendido más grande alrededor de la filosofía taoísta. La gente escucha no forzar y piensa, entonces me siento en el sofá y espero que la vida me traiga cosas. No. Wu Wei no es inacción. Wu Wei es acción sin fricción. Es la diferencia entre un cirujano que opera con tensión y uno que opera en estado de flujo. Los dos están actuando, pero uno gasta el doble de energía con la mitad de resultados. Wu Wei es actuar desde tu centro. Actuar cuando el momento pide acción. No actuar cuando el momento pide quietud. Saber distinguir entre los dos. Un ejemplo concreto. Imagina que quieres conseguir un trabajo importante. La mentalidad moderna dice,
Envía 100 currículums, llama cada 2 días, demuestra que lo necesitas más que nadie. Y esa desesperación, esa energía de escasez, es exactamente lo que hace que los empleadores digan no. La mentalidad del Wu Wei dice: prepárate en silencio, conviértete en alguien que vale la pena contratar. Actúa en el momento correcto con calma absoluta, sin apego al resultado. ¿Cuál crees que funciona mejor? No lo estoy inventando. Hay décadas de psicología social que demuestran que la confianza tranquila, no la desesperación activa, es lo que atrae oportunidades. Lao Tse lo sabía, sin estudios, sin datos, solo observando. Ahora llegamos al núcleo de este vídeo. La ley del movimiento inverso. No es el nombre que Lao Tse le dio, es el nombre que le damos nosotros para describirla con claridad, y esta es la descripción. Aquello que persigues con desesperación se aleja. Aquello a lo que te vuelves indiferente con amor te encuentra. Suena paradójico, y lo es. Pero tiene una explicación lógica, psicológica y física. Empecemos por la psicología. Cuando deseas algo con desesperación, tu cerebro entra en modo de amenaza. El córtex prefrontal, responsable de tus mejores decisiones, se apaga parcialmente. El sistema límbico, responsable de las reacciones impulsivas, toma el control. Tus acciones se vuelven torpes, ansiosas, transparentes. La gente lo detecta. Los animales lo detectan. El mercado lo detecta. La ansiedad tiene un olor, y ese olor repele exactamente lo que más quieres atraer. Ahora la física. En mecánica cuántica existe algo llamado el efecto del observador. El simple acto de observar una partícula cambia su comportamiento. Lao Tse no tenía el lenguaje de la física cuántica, pero describía algo similar. Tu atención cargada de necesidad deforma el campo en el que se mueven las cosas, y las desvía de ti. Esto es solo el principio. En 1960, un psicólogo llamado Robert Zayong hizo algo extraño. Expuso a un grupo de personas a ciertos estímulos, algunos de ellos sin que los participantes fueran conscientes, y descubrió algo poderoso. Cuanto más familiar se volvía algo, más nos gustaba. Pero hay una variación de este experimento mucho más relevante para nosotros. Cuando las personas saben que serán evaluadas mientras aprenden algo, su rendimiento baja. Cuando aprenden sin presión de resultado, su rendimiento sube. Lo mismo pasa en las conversaciones. Cuando entras a una conversación con la necesidad de impresionar, fracasas. Cuando entras sin esa carga, conectas de forma natural. Lo mismo pasa en los negocios, en el amor, en la creatividad. La presión del resultado contamina el proceso, y el proceso contaminado destruye el resultado. El círculo es perfecto, y es perfectamente cruel, a menos que lo rompas. ¿Cómo? Lao Tse tenía una práctica específica para esto, y lo que pasó después de que sus discípulos la aplicaron lo cambió todo. Hay una distinción que Lao Tse hacía constantemente y que el mundo moderno casi ha perdido. La distinción entre querer algo y necesitar algo. Querer es expansivo, necesitar es contráctil. Querer dice: esto sería maravilloso. Necesitar dice: sin esto no estoy completo. El querer actúa desde la abundancia. El necesitar actúa desde el miedo. Y el miedo, ya lo dijimos, repele. La práctica que Lao Tse describía se llama en sánscrito porque influyó profundamente en el pensamiento indio también. Vairagya. Desapego. Pero desapego activo. No el desapego del que no le importa nada, sino el desapego del que actúa con todo su esfuerzo y después suelta el resultado. Como el arquero que apunta con precisión absoluta, suelta la flecha y no corre detrás de ella intentando corregir su trayectoria. Actúa, suelta, confía. Eso es Wu Wei. Esa es la práctica. Y parece simple hasta que lo intentas. Porque soltar no es pasivo. Soltar requiere una disciplina interior brutal, requiere entrenamiento, requiere entender algo que Lao Tse dejó escrito y que la mayoría lee sin comprender. En el capítulo 16 del Tao Te Ching, Lao Tse escribe: vacíate completamente, mantén la quietud firme. Las 10.000 cosas se elevan y caen, pero yo observo su regreso. Cada una de ellas regresa a la raíz. Regresar a la raíz se llama quietud. Las 10.000 cosas es la expresión china para todo lo que existe. Lo que Lao Tse está diciendo es esto: en el centro del caos hay una quietud, y quien aprende a habitar esa quietud no pierde su poder, lo amplifica, porque desde esa quietud ves con claridad lo que los demás no pueden ver. Actúas en el momento exacto, no antes, no después, en el momento. Esto tiene un nombre moderno. Los psicólogos lo llaman estado de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi dedicó décadas a estudiarlo y describió exactamente lo que Lao Tse escribió hace 2500 años. En el estado de flujo el esfuerzo desaparece, el tiempo se distorsiona,
los resultados se multiplican, la autoconciencia se disuelve, y la persona que actúa desde ese estado parece, desde fuera, como si no hiciera ningún esfuerzo, como el gran maestro de ajedrez cuyas jugadas parecen obvias, como el músico de jazz cuyas improvisaciones parecen inevitables, como el empresario que parece encontrar oportunidades sin buscarlas. No es magia, es alineación. Hubo emperadores chinos que enviaban mensajeros a buscar maestros taoístas, no para pedir consejos de guerra, para pedir algo más valioso, para preguntar cómo gobernar sin destruir. La respuesta que los maestros siempre daban era la misma, y los emperadores siempre la rechazaban al principio. La respuesta era: gobierna tan poco como sea posible. No es que el gobierno sea malo, es que el control excesivo genera resistencia. Lao Tse lo describía así: cuanto más leyes y restricciones existen, más pobres se vuelven las personas. Cuanto más armas tiene la gente, más caótica se vuelve la nación. Esto no es anarquismo, es algo más profundo. Es la observación de que los sistemas demasiado controlados se vuelven rígidos, y los sistemas rígidos se rompen. Los sistemas que tienen espacio, que respiran, que permiten cierto caos natural, sobreviven. Y no solo en la política. En los negocios, los líderes que microcontrolan destruyen la creatividad de sus equipos. En las relaciones, las personas que necesitan controlarlo todo destruyen lo que más aman. En tu propia mente, los pensamientos que intentas suprimir por la fuerza se vuelven obsesiones. La resistencia crea persistencia. Lo que resistes persiste. Lo has escuchado. Lao Tse lo escribió antes que nadie. Hay un punto de inflexión en la vida de casi todas las personas que han logrado algo extraordinario. Un momento que cuando lo cuentan siempre suena igual. Fue cuando dejé de intentarlo. El empresario que construyó su fortuna cuando dejó de perseguir el dinero y empezó a perseguir el problema que quería resolver. El atleta que rompió su récord el día que dejó de pensar en el récord. El escritor que publicó su mejor obra cuando dejó de intentar escribir algo bueno y simplemente escribió lo que tenía que decir. El músico que grabó la canción perfecta en una sola toma, sin preparación. Esto no es romanticismo, es neurociencia. Cuando sueltas la presión del resultado, el lóbulo frontal deja de interferir. Las partes del cerebro que generan creatividad, intuición y conexión toman el control. Y entonces haces en un día lo que llevabas meses sin poder hacer. Lao Tse llamaba a esto Cirán, la naturalidad espontánea. El estado en el que actúas desde lo que eres, no desde lo que quieres parecer. Y aquí llegamos al clímax de todo lo que hemos estado construyendo. ¿Qué es lo que realmente impide que las cosas lleguen a ti? No es la falta de esfuerzo, no es la falta de mérito, no es la falta de oportunidades, es una identidad fracturada. Lao Tse observó que los seres humanos vivimos divididos. Hay lo que somos, y hay lo que creemos que debemos ser para conseguir lo que queremos. Y esa brecha entre los dos es donde se pierde toda la energía. Cada vez que actúas desde la versión falsa, gastas energía en mantener la máscara. Cada vez que persigues algo desde el miedo, gastas energía en correr. Cada vez que intentas controlar lo que no puedes controlar, gastas energía en una guerra que ya perdiste. Y mientras toda esa energía se escapa por las grietas de esa identidad dividida, hay personas que parecen no hacer nada y obtienen todo. ¿Qué tienen ellas que tú no tienes? No más talento, no más suerte. Tienen menos fricción interna. Están más cerca de lo que Lao Tse llamaba Pu, la madera sin tallar. El estado original, el estado en el que todavía no te han dicho quién debes ser, en el que actúas desde lo que genuinamente eres, no desde lo que el mundo espera de ti. Y la paradoja final es esta: cuanto más te conviertes en lo que realmente eres, más atrae tu presencia. Cuanto más intentas ser lo que otros quieren que seas, más repele tu energía. El trabajo más importante que puedes hacer en tu vida no es perseguir metas, es remover todo lo que no eres. Como el escultor que no añade nada a la piedra, solo quita lo que sobra, y de repente aparece la figura que siempre estuvo ahí. Eso es lo que Lao Tse vino a decirte, hace 2500 años. El viejo maestro terminó de escribir sus 81 poemas. Le entregó el pergamino al guardia, y continuó su camino hacia el desierto, sin mirar atrás, sin esperar reconocimiento, sin saber que lo que acababa de escribir en una sola noche sería leído por cientos de millones de personas durante más de 2 milenios. Él no lo persiguió, y por eso llegó. Hay algo que llevas tiempo forzando, algo que cada día pesa más, algo que cuanto más aprietas, más se escurre entre tus dedos. Ya sabes lo que Lao Tse diría. La pregunta es si tienes el valor de escucharlo, porque soltar no es rendirse. Soltar es confiar en que eres suficiente sin la máscara, y eso es lo más difícil que existe. Y también es lo único que funciona.